Dicho esto, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a seguir con nuestra serie de Gálatas. Reconozco que estamos llegando a una parte de Gálatas que voy a disfrutar y que me agrada mucho, porque creo que es una parte más práctica. Pero vamos a orar para que el Señor trate con nuestro corazón. Señor, hemos levantado nuestras voces a ti en alabanza. Hemos orado a ti. Hemos cantado a tu nombre. Hemos cantado de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra seguridad en que tú nos vas a sostener. Nuestras voces han subido al trono de la gracia y deseamos que lo hayan hecho como olor grato y fragante. Pero ahora queremos que sea tu voz la que baje a nosotros y lo haga a través de tu palabra. Señor, los mensajeros son débiles, son torpes, pero tu palabra es perfecta. Por eso pido, Señor, que me permitas exponer tu palabra como está escrita, que no me dejes moverme a derecha o izquierda. Ayúdame a ser fiel en la exposición de tu palabra y sobre todo que tu espíritu obre en los corazones. Si solamente salen palabras de nuestra boca, Señor, no tendrá efecto en las vidas. Pero si tu Espíritu Santo obra a través de la predicación con poder, vidas pueden ser transformadas. Impíos, pecadores pueden ser salvos como lo fuimos nosotros. Pero sobre todo que Cristo sea exaltado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, como saben, nosotros estamos viendo en el libro de Gálatas una lucha feroz de Pablo contra los judaizantes. Hombres que se habían infiltrado en la iglesia para intentar pervertir el evangelio. Y la manera de pervertir el evangelio no era provocando libertinaje, sino al contrario, trayendo un yugo de normas sobre la vida de los creyentes. Trayendo unas normas que les hacían pensar que solo cumpliendo dichas normas podrían ser salvos. Hemos estado viendo cómo Pablo ha hecho que los creyentes miren a la ley y entiendan que la ley tenía una función, pero nunca fue salvar. La función de la ley nunca fue salvar al hombre, pues nadie podía salvarse por obedecer la ley. La ley fue el medio que mostró nuestro pecado, y al mismo tiempo que mostró que nuestra única esperanza era Cristo, era nuestro ayo para llevarnos a Jesús. Nosotros vamos a la Biblia, leemos la ley y nos damos cuenta de que es imposible agradar a Dios en todo, porque nadie ha cumplido toda la ley. Entonces, sabiendo que al final del camino solo existe gloria eterna y condenación eterna, mirando la ley sabemos cuál es el destino que merecemos todos. La condenación. Y es ahí donde el evangelio tiene su poder, dando a entender al hombre pecador que es imposible que se salve por sus propios medios, pero que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la única esperanza de salvación. Y Pablo está dejando claro a los hermanos y oyentes de Galacia, porque debemos entender que en cada iglesia donde se escribía una carta y hasta el día de hoy hay creyentes y no creyentes. Miren la iglesia hoy. Hoy la iglesia está aquí y lo que no es iglesia también. Hoy somos creyentes y tenemos invitados, no creyentes, visitantes. Lo mismo ha pasado siempre. Pero les está haciendo entender que su única esperanza puede y debe estar en Jesús y solo en Jesús. Y qué gozo haber cantado hoy, solo en Jesús está mi fe. Solo en Jesús, no en mis obras, no en mi fuerza, no en mi capacidad, no en mi obediencia, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza, todo está ahí, en Cristo Jesús. Ahora Gálatas va a tomar un curso un poco más práctico. Va a hablar también de la vida del creyente, porque cuando le decimos a las personas que la salvación es solamente por gracia mediante la fe en Cristo, no faltan aquellos que se levantan a decir, pues como no es por obras, vivo de cualquier manera. Como solo es por gracia, vivo de cualquier manera. Como la salvación solo depende de Jesús, vivo de cualquier manera. La Biblia no dice eso y Pablo va a tomar una línea de mensaje ahora que va a dejar claro que no es así.
Pero lo primero que Pablo va a dejar claro hoy, antes de llegar a ese punto que veremos la semana que viene con el mensaje de libertad, no es libertinaje. Pablo va a hablar de otras cosas. Yo quiero empezar con una frase de Andrew Murray que dijo así: no confundas trabajo y fruto. Puede haber una gran cantidad de trabajo para Cristo que no sea el fruto de la vid celestial. Qué frase tan corta, pero que puede amargarte tanto el día. No confundas trabajo con fruto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que puede ser que tú te hayas vestido como un creyente por cumplir una norma, pero no lo hayas hecho por tu corazón, por el fruto de la obra de Dios en ti. Puede ser, como hemos dicho esta mañana, que hayas cantado canciones porque es lo que se hace, hay que cantar, se debe cantar, pero no haya nacido de un corazón restaurado y salvo y no sea el fruto de la obra de Dios en ti. Puede ser que hoy hayas venido al culto porque hay que venir, hay que seguir pareciendo cristiano, porque los cristianos tienen que congregar, porque si no congrego me miran mal, porque si no congrego el pastor me escribe, porque si no congrego la iglesia se pone pesada, pero no hayas venido con el corazón de un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, y que como vimos esta mañana algunos de nosotros, yo me alegré cuando me dijeron: a la casa del Señor iremos. Podemos estar haciendo las mismas cosas, pero unas hechas por un corazón que ha nacido de nuevo y es el fruto de una nueva vida en Cristo, y otros hacer las cosas porque hay que hacerlas. Porque si llego al final de mi vida habiendo congregado, si muero el último día de mi vida, si parto de esta tierra habiendo congregado hasta el final casi, pues seré salvo. Y ese es el problema. El problema es cuando intentamos hacer trabajo para Dios. Eso no es fruto de Dios en nosotros. La cuestión no es tanto lo que estás haciendo, la cuestión siempre va a ser el corazón, el por qué lo haces. Por ejemplo, una persona que cumple ciertas normas va a vivir irritado si otros no las cumplen. Es que debe hacerlo, es que debe hacerlo. Él no es feliz haciéndolo y necesita que el resto sea igual de infeliz que él. Como para él es una carga, como para él es un suplicio, es un problema, se enfada si el resto es feliz, porque no cumple esa misma carga que él se ha puesto. Incluso llegará a decir: quien no haga esto, quien no se ponga esto, quien no cumpla esto, se irá al infierno. Ok, entonces es haciendo cosas que vamos al cielo. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Ahora, Pablo empezará a decirnos algo curioso. Y lo primero es que los judaizantes no vienen de Dios. Ni los de la época de Pablo, ni los de nuestra propia época. Porque en Gálatas 5, a partir del versículo 7, Pablo empieza a decir: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de aquel que os llama. Ellos estaban corriendo bien, ellos habían escuchado el evangelio, ellos habían oído la verdad, ellos habían escuchado sobre Cristo, sobre la cruz, porque era el mensaje de Pablo: nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Sin embargo, a pesar de haber empezado corriendo bien, alguien estaba impidiendo que obedecieran a eso que habían escuchado desde el principio. Alguien estaba desviando su pensamiento, alguien estaba desviando su mente, alguien estaba alejando su corazón del evangelio y poniéndolo en otras cosas. Y Pablo les deja claro: esta persuasión, este vídeo, esta enseñanza, esto que estáis escuchando no viene de aquel que os llama, no viene de Dios. Hermano, un pastor no tiene la obligación de impedir que tú acabes en una secta. Solo tengo la obligación de decirte: eso es una secta. Si tú al final vas allí, yo jamás me podré sentir culpable. Me puedo sentir triste, me puedo sentir mal, como un padre que no puede evitar que su hijo acabe en las drogas. Su responsabilidad es decirle: no lo hagas. Pero el padre no se puede culpar si el hijo acabó drogadicto y el padre le dijo: eso es malo, eso no debes hacerlo. Papás tienen que saber cuál es su límite. Hay padres que se culpan por las decisiones que toman sus hijos.
No, cúlpate si no le has enseñado, cúlpate si no has hecho tu parte. Pero, hermano, no te puedes culpar de que tu hijo tome malas decisiones cuando tú le has dicho no lo hagas. No eres responsable ante Dios, eres responsable si no le instruiste, si no le enseñaste, si le abriste la puerta y le dijo sal con ese sinvergüenza, si le dejaste a tu hija ir con aquel bandido, ahí sí, porque tú abriste la puerta, tú lo permitiste, pero si tú cierras la puerta y tu hijo salta por encima, tú no puedes culparte del pecado de tus hijos. Puedes culparte de hacérselo fácil, pero no de sus decisiones. Pablo no se puede culpar de lo que al final hagan los Gálatas, pero Pablo tiene la obligación de decirles, esos hombres no vienen de Dios, esos maestros no vienen de Dios, esa iglesia no es una iglesia de Dios. Hay personas que dicen, los pastores no deben juzgar otras iglesias, no deben juzgar otros pastores. Eso es un error. Jesús advierte contra falsos pastores, cuidaos de los falsos maestros. El apóstol Juan lo hace, el apóstol Pablo lo hace, el apóstol Pedro lo hace. La carta de Judas es prácticamente dedicada a falsos maestros. Ahora, tú vienes a decir a todos los demás que no deben hacerlo. Estás muy equivocado. Es como decirle a un padre que no debe advertir a su hijo de los falsos amigos, de las malas personas, de las malas compañías, porque tu hijo es responsable de saber juzgar. No. Hasta que tu hijo sea responsable para saber discernir, tiene una edad temprana en la que no sabe distinguir las cosas. Hay un montón de personas que todavía no conocen sus Biblias, no conocen bien el Evangelio, que pueden caer en las redes de cualquier secta y farsante, y tenemos una responsabilidad por amor a su alma de decirle por ahí no es. Es que el Evangelio de hoy se ha distorsionado tanto que corregir es juzgar mal. Y la Biblia no prohíbe juzgar, la Biblia prohíbe juzgar de una manera inapropiada. La Biblia al contrario dice juzgar con justo juicio. Pablo no está juzgando, aunque si Pablo escribiera las mismas cosas hoy en Facebook y publicara un vídeo haciendo esto, le dirían, ¿quién te crees tú para juzgar a otros? ¿Quién te crees tú para decir quién viene de Dios y quién no? Yo no, la Biblia. La Biblia, el Señor ha definido un pastor y un falso maestro. Yo tengo la responsabilidad de decir, eso es un falso maestro. Y no está mal nombrarlos, decir que Cash Luna es un falso maestro, que Guillermo Maldonado es un falso maestro, que Rudy Gracia es un falso maestro, que la señora Yesenia Den es una falsa maestra. Decir eso no nos hace malos. Lo que nos haría malos es saber que engañan multitudes y callarnos, porque nos volvería casi cómplices de sus engaños. Hermano amado, Pablo está advirtiendo, esa gente no viene de Dios. Esa gente no viene de Dios. Lo primero que usa es una expresión curiosa, vosotros corríais bien. Y qué interesante esa expresión, porque nos da a entender que la vida cristiana es como una carrera. Pablo usa muchas metáforas para hablar. A veces habla de batallas, a veces habla de juzgados, de juicios. También a veces habla de deporte. Y asocia la vida cristiana con una carrera. En 1 Corintios 9:24, por ejemplo, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Mira qué interesante, le dice a los creyentes, corred de tal modo que ganéis. ¿Qué le ha dicho a los Gálatas? Vosotros corríais bien, estabais corriendo de la manera adecuada, estabais en la pista correcta, estabais en el carril correcto. El problema es que como lo empieces a torcer, vas a acabar muy mal. Hay gente que considera que si torcemos mucho algo, entonces está mal, pero si se tuerce un poquito no hay problema. Mi iglesia está bien, solo tuerce esto. Hermano, si tú coges un avión de Barcelona a Sao Paulo, a Brasil, y lo tuerces desde el principio mucho, se nota que al final no va a acabar en Brasil. Pero tú no tienes que torcer el avión mucho para que no acabe en Brasil. Con que en vez del camino recto yo lo tuerza 2 centímetros, a lo largo de todo ese trayecto, esos 2 centímetros cada vez van a ser más notorios. Al principio no, parece que solo has movido el morro del avión 2 centímetros, pero cuando lleves miles de kilómetros eso ya está en Cancún.
Con la falsa doctrina pasa igual. Tú puedes estar corriendo bien y decir, solo me he torcido un poquito. Ahora no se nota. En un tiempo se nota mucho. Mira la gente que está mal ahora espiritualmente. Empiezan faltando un poco a la iglesia. Ahora no se nota, faltan un poco. Luego faltan más, luego faltan más. Dentro de un año se dará cuenta la iglesia de lo mal que estaban. Parecía poca cosa al principio. Todo parece poca cosa al principio. Los matrimonios se estropean con pocas cosas al principio, que dentro de 2 años ha estallado y dices tú, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo? Con una poquita cosa, cada día, hemos acabado en este desastre. Si tú le consientes a tu hijo una poca cosa mala, un día no pasa nada, otro día no pasa nada y dentro de 4 o 5 años, cuando tu hijo tenga 17, te darás cuenta que esa poquita cosa que empezaste a consentir ahora es un desastre. Nada es pequeño cuando se trata de pecado. El pecado mata. La dejadez espiritual mata. El descuido de la oración mata. El descuido de la palabra de Dios mata. La vida cristiana es una carrera y como te salgas un pelín del carril, al final del camino no acabas en la meta, acabas en otro lado. Ahora no lo vas a notar, lo vas a notar dentro de un tiempo. Esta semana, solo fueron un par de días que no oraste, pero no se nota grave. Dentro de un mes ya serán 4 días que no oraste, pero todavía no lo notas grave porque has orado otros 3. Pero dentro del final de este año, habrás ido a la iglesia en un año 10 veces. Habrás orado en casa 8 o 9, de 365 días, y te darás cuenta que estás mal en la fe. No permitas un poquito. No permitas un poquito. Corre bien la carrera. Corre bien, corre con los ojos puestos en Jesús. Corre por el carril correcto, corre bien, corre de la manera adecuada, corre sin moverte a un lado y a otro, corre sin dar osadía a torcer un poquito los pies, porque al principio no lo notarás, pero al final se torcerá la cosa. Los judaizantes no llegaban cambiándolo todo, no les decían Cristo está mal, decían no, Cristo está bien, pero suma esto, y otro poquito, al final eso era otro evangelio. Parecía el buen evangelio con alguna cosita, y al final es otro evangelio. Cuidado con empezar a correr mal. La vida cristiana es una carrera, pero en el camino vendrán tropiezos. Los judaizantes eran tropiezos. Si has visto carreras de obstáculos, verás que van corriendo, hay que saltar, van corriendo, hay que saltar, Hermano, la vida cristiana es así. En el camino van a llegar tentaciones, van a llegar judaizantes, van a llegar falsos maestros, y tú vas a tener que correr y salta, correr y salta, correr y salta. La vida no es solo correr y todo es liso, sin problema. No, vienen obstáculos. Los judaizantes se habían vuelto una piedra de tropiezo para ellos. En Gálatas 3, Pablo empezaba diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Gálatas insensatos, necios, ¿no habéis tenido cuidado? ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién os ha deslumbrado? ¿Quién ha sido el tropiezo que os ha hecho dejar de mirar la cruz? Hermano, sigue a Cristo. Huye de cualquier mensaje que Cristo no va apareciendo. Pasan 15, 20 minutos, 25 minutos y tú dices, ¿dónde está Jesús? Él es la fe, Él es la fuente, Él es el agua de vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor. ¿Dónde está? Sin Él no hay salvación. Tiene que aparecer. He traído a mis invitados. ¿Dónde está Jesús? Si traigo a mis invitados y Jesús no aparece en algún momento, no hay esperanza. Vale, les has dicho lo que tienen que hacer, cómo se tienen que portar, las normas que tienen que cumplir, y se van a casa como pecadores con una mochila llena de normas, sin esperanza, porque Jesús no está. Entonces, es lo que hemos dicho al principio, se van a casa con mucho trabajo, pero sin fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, lejos de mí no podéis hacer nada. Sin Cristo no hay vida, hay obras, pero obras secas, que no fluyen de la vid. Pablo dice que ellos corrían bien, pero alguien impidió que obedecieran a la verdad, porque somos llamados a obedecer la verdad. Y es interesante
porque somos llamados a obedecer la fe. Es curiosa esa expresión. En Romanos 6, 17 y 18 leemos: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Erais esclavos del pecado, dice Pablo, pero os habéis hecho obedientes de corazón. Mira qué expresión bonita, obedientes de corazón. No es una carga, no es un peso, obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, al evangelio, a las enseñanzas de Cristo, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hermano, obedece el llamado de Dios a seguir el evangelio. Obedece el llamado de Dios a seguir las enseñanzas de Cristo. El llamado de Jesús a sus discípulos es enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días. Jesús no dijo otra cosa, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. ¿Y dónde está lo que Jesús ha mandado? En las palabras de Jesús y en las palabras de sus apóstoles. Incluso en una ocasión aparece Jesús transfigurado, aparece Moisés, aparece Elías. Los discípulos que se encuentran ahí están deslumbrados porque la ley y los profetas. Pero en ningún momento el Padre hace que miren a Moisés. En ningún momento el Padre hace que miren a Elías. Eran hombres de tradición judaica, hombres para los que Moisés era y Elías, el gran profeta. Estarían deslumbrados al verlos ahí aparecer, dirían: mira, ese es el equipo perfecto, Jesús más Moisés más Elías. Y el Padre dice: a él oíd, a él. Moisés cumplió su trabajo. Moisés hizo su parte. Moisés hizo lo que le tocaba y Elías hizo lo que le tocaba. Pero ahora escuchadle a él. Hebreos dice, porque en el tiempo pasado el Señor habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahí está Moisés, ahí está Elías. Pero Hebreos dice, pero en este último tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo. A él oíd. Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese es mi Hijo amado, a él escuchad. Y por eso Jesús en la gran comisión lo dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y todo lo que enseña Pablo, todo lo que enseña Pedro, todo lo que enseña el apóstol Juan, son las enseñanzas recibidas de Jesús, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, lo que hemos recibido. Eso es lo que damos. Y a ese mensaje debemos obedecer, al mensaje de Cristo. Al mensaje de Cristo. Pero hay un problema, llegan hombres a la iglesia y siempre van a llegar. Igual que van a llegar malas influencias a la vida de tus hijos, igual que van a llegar malas influencias en la escuela, malos compañeros, mala gente en el trabajo. Tenemos que estar apercibidos de que en el mundo habrá gente que no quiere nuestro bien y viene para hacernos daño. No hay nada peor que la gente sumamente confiada. Tampoco te vayas al extremo de llevar 20 años en una iglesia y no te fías todavía del pastor y de los hermanos. Pero es que hay gente que llega el compañero nuevo de trabajo, empieza a ser su coleguita y ya es el mejor amigo. Llega una persona nueva a la iglesia que lleva un mes y ya es la hermana espiritual que aconseja. Existen ovejas, existen cabras, pero también existen lobos. Están en el partido. Tienen su función. Dios va a mandar a esta iglesia muchas almas redimidas para ser edificadas, para que la iglesia crezca sólida. Y el Señor irá añadiendo cada día a los que han de ser salvos. Pero Satanás también va a sembrar. Y no hacer caso a esa realidad es ser una iglesia torpe. Satanás va a sembrar.
¿Tú crees que está contento Satanás con lo que está pasando aquí? ¿Tú crees que está contento Satanás con el avance de la obra? ¿Tú crees que está contento Satanás con la cantidad de personas que están siendo edificadas? No, él va a sembrar. Él tiene que traer discordia, él tiene que traer enemistades, él tiene que dividir ese grupo, él tiene que poner pleito ahí en medio, tiene que acabar con la paz, con la armonía y con lo que está pasando y va a sembrar. Y tenemos que estar apercibidos. La iglesia tiene que saber que hay falsos maestros y hay falsos hermanos. Igual que sembrará personas en nuestro entorno, en nuestra vida, que vendrán para hacer daño. Con malos consejos. Que buscarán hacer daño a tu matrimonio, a tu vida, a tu caminar con Dios, poner en duda cosas que para ti son fundamentos. Y hacer con un poquito que se pudra todo. Porque con un poco de veneno basta. Cada vez que he visto casos en la historia de gente que ha muerto envenenada, yo no he visto que echen 1 litro de veneno en medio litro de zumo. Yo he visto que hay medio litro de zumo puesto en la mesa para el marido y la familia y unas gotitas de veneno. Si yo ahora tomara este agua, fuera a beber de esta botellita y digo, mira qué agua rica, y estoy así, alguien me dice, pastor, han echado 5 gotitas de bromuro. Yo hago así, digo, ya está. Son 5 gotas, para esa cantidad de agua estará muy diluido, suficiente para darme la tarde, acabar conmigo, hacer muchas cosas. Un poco de veneno basta. Un poquito basta. Por eso Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Parece que os traen el mismo evangelio, con alguna pequeña modificación. Parece que es una buena iglesia, con alguna pequeña modificación. Parece que es un verdadero creyente, con alguna pequeña modificación. Pero un poco lo cambia todo. Imagínate que yo te cuento ahora algo, pastor, te cuento algo y al final de contártelo te digo, te he dicho casi todo la verdad. ¿Cuánto te vas a creer de todo lo que he dicho cuando te diga al final? Te he dicho casi toda la verdad, casi todo era cierto. El problema es que tu mente va a pensar, pero ¿cuál es la parte incierta? ¿Cuál me creo y cuál no? Yo solo puedo decirte que hay un poquito de mentira en todo lo que te he contado. Todo lo demás es cierto. Tú ya no te vas a creer nada. Porque ahora todo parece mentira. Ahora imagínate que predico un sermón y te digo, te he predicado casi toda la verdad, he dejado unas gotitas de herejía. Lo más triste es que hay personas que interpretan muy mal un pasaje y van a iglesias donde hay un poco de herejía y te dicen, bueno, hay que tomar lo bueno y desechar el veneno. Ok, qué bueno es ir a una iglesia cada domingo donde te dan un buen plato con un poquito de veneno y tú tienes la responsabilidad de separar el veneno de la buena comida. Hoy voy a llegar a lo mejor a casa, Clicia me va a dar la cena y me va a decir, cariño, solo una cosa, entre el pollo, las patatas y el arrocito he puesto un poco de veneno, el resto está todo bien. Ok, gracias por avisar. Va a venir Clicia 2 horas después, ¿qué haces? Come, digo, estoy intentando averiguar dónde está ese poco. No, yo quiero que Clicia venga y me diga, amor, te he puesto todo el plato de comida y cómetelo entero y disfrútalo porque no tiene nada de veneno. A ver, también quien lo envenena no suele anunciarlo, pero qué bueno es venir a un sermón que tú digas desde el principio a fin, puedo decir amén y me puedo edificar y viene del Señor. Los judaizantes traían una gran parte del mensaje, correcto, pero con un poquito de cambio. Hermano, ese poquito de levadura casi siempre es utilizado, o siempre prácticamente es utilizado en la Biblia con un sentido negativo. La levadura no suele aparecer en la Biblia con un sentido positivo. Por ejemplo, del pecado en la vida del creyente también lo menciona Pablo como levadura. En 1 Corintios 5:6 dice, vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? ¿Sabes qué era ese poco de levadura? En ese contexto había un señor que se había acostado con la mujer de su padre. Y los corintios miraron a otro lado. Es como, a ver, la iglesia no está mal, solo tenemos un hombre que se está acostando con la mujer de su padre, pero la iglesia en general está bien. A ver,
Oh, la iglesia está bien y tenéis un hombre acostándose con la mujer de su padre en medio de vosotros. Hay algunas iglesias que son así. Que hay alguien que está practicando el pecado entre ellos y le dicen a la iglesia, al pastor, no los corrijas. La iglesia está bien, es solo una persona que está. Ya, pero es una persona que dice ser creyente, es una persona que dice ser hijo de Dios, es una persona que dice ser miembro de nuestra congregación y viviendo de esa manera. No, la iglesia no está bien si consentimos el pecado en medio de nosotros. Un poquito está estropeando toda la iglesia. Tenemos que cuidar toda la iglesia. Ah, pastor, céntrate en aquellos que están bien, deja a aquellos en las manos de Dios. Si dicen que son iglesia, no. Si dice que son miembros, no. Si dice que son parte de esta iglesia, no. Si dicen que yo o el pastor Marcos somos sus pastores, no. No, un poco de levadura está estropeando todo el testimonio de la iglesia. Imagínate que ahora todos estáis en silencio, respetando el culto, y solo una persona empieza a sonar el teléfono, a hablar, cuchichear. Estropeó todo el culto. Una sola persona está dejando un mal culto al Señor. Hubo un tiempo donde unas personas tomaron unas cosas prohibidas en el Antiguo Testamento, solo unas personitas, una familia, una persona. El resto no lo había hecho. Podían haberlo dejado en medio del pueblo, total, era una familia. No, los mataron a todos. El pueblo tiene que ser santo. No tiene que ser el pueblo santo y dejar un grupito que no. No, el pueblo debe ser santo. Por eso Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. No consentamos el pecado en medio de la iglesia. No consientas un poco de pecado en tu vida. No puedes decir, estoy bien con el Señor, solo tengo un problema con la inmoralidad. No estás bien. ¿Cómo un creyente lleno del Espíritu Santo puede decir, yo solo tengo un problemita con la inmoralidad, el resto anda bien? No, yo estoy bien con el Señor, solo me voy a divorciar, pero estoy bien con el Señor. No anda bien la cosa. Pero hay creyentes que creen que están bien y solo tienen un pequeño problema. Con lo que he dicho antes, ese pequeño problema va a hundir tu vida espiritual. Va a hundir tu vida espiritual. No puedes permitir un poco de pecado en tu vida. Ah, ya me he quitado tantas cosas, por esa cosa no pasa nada. El Señor pide que te quites todo lo que no le agrada a Él, no todo menos una cosa. El Señor te quiere completamente consagrado a Él. Es un proceso. Nadie es perfecto en esta sala, pero estamos corriendo para limpiarnos cada día y no decimos estoy bien cuando todavía lucho con algo. Es más, te digo algo, dudo que ninguno de nosotros de este lado de la eternidad lleguemos a sentirnos bien del todo ante el Señor. Porque de este lado de la eternidad nunca estaremos perfectos. Llegaremos a la gloria, nos miraremos, nos abrazaremos y te diré, ¿cómo estás? Y te diré, ahora sí, pastor, ahora estoy bien. Cuerpo glorificado, aquí ya no hay pecado, justicia, gozo, perfección. Y digo, ahora sí, pero de este lado, ¿cómo estás? Casi bien. Voy por buen camino. Voy venciendo luchas. Perfecto, no. ¿Cuál es la lucha de ahora? Ahora es mi piedra en el zapato. Vamos a por ella. No dejes ni ese poquito. No afectará. Ahora no, afectará. Tarde o temprano afectará. Un poquito de levadura de pecado afecta toda la masa. Porque el pecado entristece al Espíritu Santo. Afectará tu vida espiritual. Pero también se utilizaba la palabra levadura, no solo para el pecado, sino también para las falsas enseñanzas. En Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Al principio sus discípulos pensaban que se refería al ingrediente colocado en el pan. Pero luego en el versículo 12 de Mateo 16 leemos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Yo comprendo a la luz de eso que lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Galacia es cuidaos de la enseñanza de los judaizantes, cuidaos de la levadura de los judaizantes, cuidaos de ese poquito de levadura que están metiendo en el evangelio. Hermano, los falsos maestros, sí, hay algunos descarados, muy llamativos, pero otros son sumamente sutiles. Son sumamente sutiles.
Mira lo que dice, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 1. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales, ¿cómo? Encubiertamente introducirán herejías destructoras. No vienen con un cartel, soy un falso maestro. Pueden venir con un doctorado en teología, con un máster en divinidades, con un estudio teológico profundo en las mejores universidades. Hermano, yo no compro los diplomas. La gran mayoría de falsos maestros que conozco, que sé que lo son por su enseñanza y fruto, tienen diplomas teológicos. Los tienen. Para seducir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Estudio teología en un seminario, me pongo mi buen traje, hablo con propiedad, soy carismático, cercano, amistoso, me gano su corazón. Si al final esta gente es la más manipulable que hay, se dejan llevar por las emociones, no por la cabeza. Si yo conquisto su corazón, esta gente ni piensa. Hermano, sal de esa iglesia. No puedo, pastor. ¿Por qué? Porque yo quiero mucho a mi pastor. Pero es un falso maestro. Ya, pero lo quiero mucho. Me ayudó cuando estaba mal. Digo, ya, pero dime la verdad que te está enseñando. Ya, pero él hizo mucho por mí. Conquistó tu corazón. Si nadie dice que solo hagan malas obras, alguien cree que va a venir aquí a hacer guerra con metralletas y a robar carteras. La roban, con sutileza también. Pero se llama culto de primicia, ¿no? Cosas de esas raras. Haz tu pacto por tus hijos. Cosas así. Él, claro que te va a ayudar. Él tiene que conquistar tu corazón. Él tiene que alcanzar tu vida. Si yo quiero que pesque un gusano, no he hecho el anzuelo si yo quiero que pesque un pez, no he hecho solo el pedacito de hierro ahí así para que lo vea claramente. Le tengo que poner un gusanito, ganarme su corazón, ganarme sus ojos, ganarme... Y cuando muerda ya se dará cuenta que ya es mío. Ya es mío. Lo harán encubiertamente. Lo harán con sutileza, pero siguen siendo herejías destructoras. Hermano, todo lo que vemos hoy en el mundo, ¿cuánto daño han hecho ideologías modernas? ¿Te has dado cuenta? Hoy vemos nuestras calles llenas de banderas con el arco iris, pintan los bancos de las plazas, los pasos de peatones. El mundo parece flower power. Pastor, mira lo que están haciendo. No, esto empezó hace mucho, lo que pasa es que nadie se dio cuenta. Empezó el primer día que vimos una serie y 2 chicos se dieron un besito. Empezó el primer día que pusimos una película y 2 amigas empezaron a mirarse con unos ojitos raros. Empezó así. Empezó con una imagen en un póster de colonia con un hombre medio femenino. Empezó de esa forma. Lo que pasa es que era sutil y tú, bueno, no le hagas mucho caso, eso no hace... Fue poco a poco. Fue poco a poco. ¿Has visto dónde hemos acabado hoy? Con las banderas por todos lados, con los colegios enseñando a los niños pequeños a tocar su cuerpo con 3 o 4 años, con los colegios diciéndole a niños de 5 años que experimenten a ver qué pueden llegar a ser en su identidad. Hemos llegado a ese escándalo que empezó hace años, con un poquito de levadura y nadie se daba cuenta, porque somos así de necios, dejamos pasar esa poquita cosa. Esa pequeña conversación con el compañero de trabajo de tu mujer, es solo un compañero, ¿estamos hablando de qué? Bueno, me está contando que sus hijos están mal. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Y ahí va alguien y ¿sabes qué le dice a la mujer o al hombre que también lo hace? Es solo una conversación, no tiene nada de malo. Él no tiene nada de malo, nos ha llevado a muchas cosas terribles. Todo empieza por algo que parece no tener nada de malo. Requerimos ser más sabios, más maduros, tener más discernimiento. Hermano, no podemos ser tan ingenuos.
Tu hijo no se va a perder en el mundo de la noche a la mañana. Tu hijo no va a acabar destrozando su vida de la noche a la mañana. Tu hijo puede ser que ya la esté destrozando y se lo estás permitiendo porque todavía no te parece nada grave. En unos años será grave. ¿Cómo ha pasado? No, empezó a pasar hace 5 años cuando le dijiste, venga, hoy te dejo llegar a las 11. Ese día empezó a pasar. Hoy ya duerme fuera de casa. Hoy ya tiene un novio. Ya te ha confesado sus relaciones. Se ha quedado embarazada. ¿Cómo empezó? El día que una niña de 16 años estaba a las 11 de la noche en la calle. Ah, no hizo nada. Ese día no. Solo empezó a saborear el mundo nocturno. Y no he conocido a nadie. Yo no sé cómo es en vuestros países, pero recuerdo cuando yo salía, con 16 decirle a mis amigos, ¿dónde quedamos hoy a las 11? No, quedamos en tal cafetería para tomar un té con pastas. Porque a las 10 de la noche es lo que se hace. Tomar una manzanilla y un poleo mientras tenemos una charla agradable los jóvenes. Si tu hija sale a las 10, va a beber, va a fumar, se va a besar con un muchacho, le van a tocar el trasero y la van a manosear. Mi hija no hace esas cosas. No, lo hacen los 50 que están alrededor y tu hija solo mira y graba. Tu hija lo hace. Si el ambiente no le gustara, no iría. ¿Sabes por qué a ti ahora te invitan a un ambiente mundano y dices, no voy a ir a ese cumpleaños? Porque no te gusta. Si tu hija va, le gusta. Reconócelo. Y si le abriste la puerta y le dejaste volver a las 11, todavía no. Dentro de unos años hablamos. En el despacho mientras lloras. Yo prefiero decirte hoy que un poquito lo pudre todo. Pero no podemos ser, mira cómo empiezan los padres, mira qué manipulados están. No podemos ser tan estrictos. Hay que dejarles un poquito de libertad. Te han engañado bien, ¿eh? También tienen derechos. Derecho a pagar la luz, a pagar el alquiler, a pagar su teléfono, a pagar su internet, a pagar su gimnasio, a pagar su ropa. ¿Esos derechos te los echan cara? Esos derechos no te dicen nada, ¿no? No te dice, mamá, necesito empezar a trabajar porque tengo que pagarme mis cosas. No te dice, mamá, me tienes que seguir pagando las cosas. Y además dame 20 euros que hoy salgo por la noche. O sea, mamá, costea mi vida y costea mi pecado. Porque yo no voy a hacer lo que ellos hacen. La marihuana del cajón se la estoy guardando a Pedro. Y lo peor es que tú lo hiciste y te crees que tu hijo es diferente a ti. La herejía, el pecado, viene de poco a poco y destruye todo. Un poco de levadura pudre todo. Un poco de levadura pudre todo. Un poco de veneno envenena todo. Un poco de pecado te va a destrozar, un poco de herejía va a destrozar una iglesia. Y un poco de herejía destroza el evangelio. Pero tenemos una esperanza gloriosa y es que el falso maestro será castigado. Gálatas 5:10, yo tengo confianza respecto a vosotros. ¿Cuál es la confianza de Pablo? En el Señor, de que no apartéis por otro, de que no optaréis por otro punto de vista. La esperanza de un pastor, ¿cuál es? Predicar, enseñar y que al final elijan bien. Yo no puedo hacer otra cosa. Pero tenemos un consuelo. Pero el que os perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Cuando lees esos versículos y ves tantos falsos maestros, te da consuelo porque dices, esa gente se aprovecha de las personas, esa gente usa el nombre de Dios, esa gente hace eso, pero oye, tranquilo, llevará su castigo. Aquí no, quizá, pero estará delante del Señor de la iglesia. Estará delante del Dios Todopoderoso y llevarán su castigo. El falso maestro está bajo maldición, ya lo está, ya lo está. Pablo había dicho en Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea. Pablo dice algo, está bien, quieren traer otro evangelio, pero yo os digo algo, son malditos, la maldición de Dios ya está ahí, sobre ellos, solo esperando el día del juicio, porque el falso maestro será condenado. Segunda de Pedro 2:1, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, a los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Pero mira cómo seguía el versículo. Negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina.
una destrucción repentina. Por eso el versículo 3 añade Pedro, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas, harán mercadería de vosotros. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición está dormida. No escaparán de Dios. Los que han usado a la iglesia no escaparán de Dios. Los que han torcido el evangelio no escaparán de Dios. Los que se han aprovechado de los incautos no escaparán de Dios. Los que han trasquilado a las ovejas y han hecho mercadería del pueblo no escaparán de Dios. Los que han usado la palabra de Dios para su propio lucro no escaparán de Dios. Los que se ponían sin temor en un púlpito, abrieron un local llamado iglesia y solo lo usaron para un trampolín a su beneficio, no escaparán de Dios. Los que en vez de ver personas necesitadas del evangelio, vieron bolsillos de los que sacar cosas, no escaparán de Dios. Los que torcieron el evangelio, hicieron que las personas dejaran de mirar a Jesús para mirar otras cosas, aunque sea la Torá con mucho celo, pero apartándolos de la cruz de Cristo, no escaparán de Dios. Los que pusieron un poquito de levadura no escaparán de Dios. Los que envenenaron un poco el mensaje no escaparán de Dios. Los que se aprovecharon un poco de la santa iglesia de Dios no escaparán de Dios. Los que utilizaron a los redimidos incautos para su propio lucro y beneficio no escaparán de Dios. Escaparán de los hombres, escaparán de Hacienda, escaparán del gobierno, escaparán de las personas, incluso de otros pastores. Hablarán de ellos y se saldrán con la suya. Pondrán sus mentiras delante de las personas, pero seguirán haciendo sus negocios. Pero no escaparán de Dios. Su juicio no está dormido. Su destrucción se acerca. O estarán delante de Dios y arderán en el infierno por toda la eternidad. No habrá casa ni mansión, yate ni jet privado que pueda pagar el perdón de Dios ese día. La iglesia de Dios debía ser cuidada y ellos la prostituyeron. La iglesia de Dios debía ser edificada y ellos la utilizaron. La iglesia de Dios tenía que ser alimentada y ellos se alimentaron de la iglesia. Las ovejas necesitaban comer buen pasto y ellos se comían a las ovejas, se alimentaban de ellos. No veían almas, veían productos, no veían personas, veían carteras, veían cifras. No les importaba si pecaban, les importaba si no diezmaban. No les importaba si traían su corazón a la iglesia, les importaba si traían su sobre. Su juicio no está lejos. El trono de Dios los espera. Ni la muerte escapará de ese juicio, ni los montes los podrán ocultar. Se habrán librado de nosotros, pero no se librarán de Dios. Ponerse aquí a hablar debería dar santo temor. La Escritura tiene una advertencia muy solemne para los que predicamos. ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Porque ellos escuchaban, pero vosotros con mucha osadía os poníais aquí a decir, así dice el Señor. Y el Señor no había dicho. ¿Por qué queréis tomar este lugar? Debería daros temor. Como aquel profeta que le dijo a su discípulo, ¿qué quieres? Yo quiero lo doble, el doble de lo que tú tienes. Y no le dijo, no, es lo mejor. Le dijo, no, dura cosa pides. Esto está lleno de responsabilidades, porque al que más se le da, más se le exige. Tu posición es honrosa, pero debería darte temblor en las piernas cada vez que pisas aquí. Como le dio temblor a Moisés cuando se acercó a esa zarza. Porque el Dios que estaba en la zarza está aquí. Está escuchando vuestros corazones y escuchando mis palabras. Y seré juzgado por todo lo que he hecho y seré juzgado por todo lo que he dicho. ¿Crees que a mí me da temor que a vosotros os parezca bien lo que digo o hago? A mí me da temor que a Dios no le parezca bien. Porque yo puedo meteros a vosotros en mi bolsillo y mañana no escapar del juicio de Dios. Yo quiero mirar al cielo al terminar cada culto, cada semana, cada día de servicio para la iglesia, mirar al cielo y desde el cielo ver los ojos de Dios aprobando lo que he hecho hoy. De nada vale el aplauso de los hombres si tenemos la reprobación de aquel a quien servimos, del Dios Todopoderoso. Y hay una esperanza para los pastores que tienen celo por las almas. No podemos hacer nada, no podemos convencerles de que los están engañando, pero Dios hará justicia.
Y Pablo tenía mucho celo, por eso Pablo dice una frase curiosa en el versículo 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Oh, Pablo, se te acaba de ir un poco la cabeza. No, ahí ves algo. Pablo es un ser humano, se está calentando demasiado. Pablo está viendo que los están seduciendo, que los están engañando, que hay hermanos que han tomado el bisturí para circuncidarse. Y Pablo dice, ojalá esa gentuza se mutilara también. Ellos les estaban diciendo que debían circuncidarse, ¿verdad? Para ser salvos. Pero Pablo no está diciendo que se circunciden. La palabra que Pablo está utilizando es que se castren, que se corten sus genitales, que se amputen sus genitales. Ellos están pidiendo circuncisión para ser salvos. Yo desearía que esa gente los castraran. No, hombre, un siervo de Dios hablando de esa forma. Nadie esperaba tampoco que Jesús tirara la mesa de los cambistas. No pienses tú que un siervo de Dios es una persona que cuando ve la injusticia se queda así. Soy un siervo de Dios, solo puedo tener paz. Si yo me entero de una injusticia, me debe brotar celo. ¿Tú cómo crees que hace Dios cuando una mujer mata a un bebé, cuando un hombre traiciona a su esposa? ¿Crees que Dios está inerte ahí arriba? Dios está lleno de una santa ira. Pablo está lleno de una santa ira en este momento, porque están usando a los creyentes, torciendo el evangelio, dándole la espalda a la cruz de Cristo. A veces toca ser duro, hermanos. Duro no, ser duro cuando toca y por el motivo adecuado y de la forma adecuada no es pecado. Tu hijo no necesita un padre blando. No necesita un padre violento, no necesita un padre agresivo, pero necesita un padre firme. A veces toca ser duro. 1 Timoteo 1, 19 al 20, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira, Pablo, toma medidas drásticas. Esa gente ha naufragado de la fe, está torciendo el evangelio, los he entregado a Satanás. Medidas drásticas. Pero ¿por qué Pablo usa la expresión castración? Para mí tiene sentido para esos hombres que la Torá es tan importante. Deuteronomio 23:1 dicen, ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará a la asamblea del Señor. Una persona castrada no podía estar en medio del pueblo de Dios. No podía estar. Bueno, y otros defectos físicos. Si tanto les gusta la Torá, no deberían dejar entrar a su iglesia personas con ciertos defectos físicos que no podían entrar en el templo. Pero Pablo está diciendo con esa expresión que esa gente no debería ni siquiera estar en medio del pueblo de Dios. Ese es el deseo de Pablo. El deseo de Pablo es que esa gente no esté en medio del pueblo de Dios. Ya Dios tratará con ellos. Así que Pablo deja claro en el versículo 11, y me vuelvo uno atrás, cuál es el mensaje que Pablo predica. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, a mí me persiguen. A mí hay gente que me persigue por lo que predico. ¿Y sabes qué? No me persiguen porque predique la circuncisión. Porque si yo predicara la circuncisión, esta gente no estaría contra mí. Dirían, mira Pablo, sigue siendo un buen judío, mandando a la gente circuncidarse. Sin embargo, Pablo dice que si él predicara la circuncisión, el escándalo de la cruz habría sido abolido. ¿Qué expresión? El escándalo de la cruz. La cruz es escandalosa. Mira lo que dice 1 Corintios 1, 22 al 24, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, por eso es un escándalo para ellos, y necedad para los gentiles, por eso es un escándalo para ellos, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es un escándalo. Porque la cruz es el héroe crucificado.
El capitán colgado en un madero. El líder del grupo sangrando y castigado. El vencedor asesinado en una cruz. La cruz es el mensaje de la salvación por gracia. La cruz es el mensaje del tú no puedes salvarte y vino un Salvador. Y ese Salvador humilde fue clavado en un madero. Un escándalo de mensaje. Un escándalo contra el orgullo de aquellos que se querían salvar a sí mismos. Spurgeon dijo una cosa que tengo que leer. Pero hay algo en la cruz de Cristo que hiere el orgullo de los hombres, y es que se opone a todas las nociones de capacidad humana. Al hombre que descansa en su propia fortaleza para su salvación no le gusta la doctrina de la cruz. Si alguien predicara un evangelio que le dijera al pecador que tiene poder para salvarse, si predicara un evangelio que dijera, puesto que Cristo murió para poner a todos los hombres en condiciones de ser salvables, ellos solo deben ejercitar poder que tienen y serán capaces de salvarse a sí mismos. Si un hombre predicara algo que exalte la habilidad y fortaleza de la criatura, no ofendería nunca a los oyentes no regenerados. Ese mensaje sería aceptado por todos. Cristo ha muerto y te ha dado poder. Ahora tú tienes que guardar tu salvación. Tienes poder en Cristo para guardarla, atesorarla. Depende de ti. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Tu salvación depende de ti. Depende de ti. Y ese mensaje lo aceptan con gozo. ¿Cómo? Porque llevamos el orgullo dentro. Claro que sí, depende de mí. ¿De quién va a depender? Y madres le dicen a sus hijos: tu salvación no depende de mí, hijo, yo no te puedo salvar. El hijo que sepa de Biblia va a decir: y tú tampoco te puedes salvar, mamá. Te salvó Jesús. No te estás salvando tú, tampoco quiero que me salves a mí. Tú no puedes salvarte a ti, ¿cómo vas a salvar a mí? A todos nos tiene que salvar Jesucristo. Que ninguna mamá llegue a su hijo con aires de yo soy la buena cristiana. Hijo, yo te salvaría si pudiera, pero es individual. Depende la mía de mí, la tuya no, depende la tuya y la mía de Jesucristo. No de ti ni de mí. Ah, pero yo tengo que vivir en santidad. No, tú vives en santidad porque Él te salvó. Volvemos a lo mismo. Tú no tienes que vivir en santidad para salvarte. Estás entonces trabajando, no dando fruto. Estás ganando el cielo, no dando gracias porque el cielo se te ha dado. A mí me han regalado la salvación. No me han dicho: sálvate, Juan Manuel. Yo he hecho mi parte, ahora espabilate. Y yo, claro que sí, yo no soy cualquiera. Yo lo que me propongo lo consigo. Y si hay que llegar al cielo, se llega. Yo no acabo ni la dieta, voy a llegar al cielo, hermanos. Voy a llegar al cielo. Me propongo ser manso un mes y me cuesta. Me propongo tener la mente centrada, ningún pensamiento malo contra nadie, me cuesta. Me propongo no hacer ningún comentario indebido en un año y me cuesta. ¿Voy a llegar al cielo? No. Pero yo tengo un sumo sacerdote a la diestra del Padre que dice: ese sigue siendo torpe. Gracias a Dios que le hemos dado al Espíritu Santo y lo está perfeccionando. Y Él se esfuerza con los medios que le hemos dado. Pero si se tuviera que ganar el cielo, ahí se queda solo Dios. Pero si va a haber gente en la eternidad, no es porque nos hayan ganado el cielo, es porque Dios los salvó. El hombre no aceptará nunca ese mensaje. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre carnal acepta que se debe salvar, pero nunca puede aceptar que alguien lo salvó por pura gracia, porque el Evangelio es un mensaje que solo se discierne espiritualmente. Oh, pastor, y si nadie lo puede aceptar aquí, ¿para qué lo predica? Porque el Espíritu Santo puede iluminar los corazones, puede traer convencimiento y convencer a ese pecador de: sin Cristo no tienes esperanza. Y Cristo no hizo una parte y ahora de aquí en adelante haz la tuya. No, Cristo te salvó de principio a fin. Y vas a obedecer, y vas a honrarle, y vas a guardar sus mandamientos, pero en gratitud, no trabajando, dando fruto, que es diferente. No permitas que un poco de pecado destroce tu casa, destroce tu vida, y no permitas que un poco de falsa enseñanza destroce el Evangelio. Sé sabio, ten discernimiento y que tus ojos no se aparten de Cristo.
Corre bien la carrera, no te apartes del carril, para poder decir al final, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, ahora solo me espera una cosa, la corona incorruptible de gloria que el Señor tiene para aquellos que le aman. La corona ya está ahí, hermano, solo corre. Él ya llegó a la meta por ti, Él ya está en la meta, solo corre, Él ya está en la meta. Él te va a sostener hasta la meta. Él te va a guardar en la meta. Él te está esperando en la meta con la corona. Solo corre bien. Pastor, y si he caído, hasta hoy he caído, levántate y vuelve a correr. 7 veces caerá el justo, mas de todas ellas lo levantará el Señor. Vuelve a correr, vuelve a la carrera, vuelve a la pista. Enfócate y quita toda la levadura que solo va a pudrir lo que es puro y perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que debemos ser prudentes y no permitir un poco de levadura de pecado, ni un poco de levadura de falsa enseñanza. Que seamos, Señor, íntegros a la hora de exponer tu palabra, de mirar tu evangelio. Que seamos, Señor, fieles a la hora de vivir nuestra fe, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, y correr bien esta carrera sin movernos a un lado o a otro, Señor. Guárdanos, Señor, de la levadura del pecado y guárdanos de la levadura de la falsa enseñanza. Guárdanos de la levadura de los judaizantes y de cualquier otra secta que encubiertamente trae herejías destructoras. Pero sobre todo, danos el consuelo de saber que aunque muchos se salgan con la suya aquí, al final habrá justicia. Que esta palabra pueda dar fruto en el corazón de todos aquellos que lo escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.